Bueno, profesora Emma Rodríguez, ¿cómo fue el proceso que usted afrontó en la traducción de estos textos? ¿Cómo se hace un proceso de traducción? La traducción es un proceso y en este caso somos un equipo. Los artículos fueron traducidos en su totalidad por 7 profesores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Nosotras tuvimos a cargo la compilación, la edición, la corrección y la elaboración del glosario. Para traducir de una lengua extranjera a la lengua materna, no basta con saber esa lengua extranjera. Necesariamente hay que saber del tema del que se está traduciendo y muy especialmente hay que saber cómo se expresa en la lengua de llegada. De manera que estos artículos fueron traducidos cada uno por 1 o 2 profesores. Luego tiene un proceso muy importante de revisión, que consiste en leer el artículo, esa versión que ya está en español, para saber si efectivamente corresponden los términos, las frases, la manera de expresar los conceptos, si se corresponden a la manera como se expresa en español. Fue un proceso interesante, nos llevó más de un semestre y bueno, luego fue un motivo de exposición y fuente de documentación para otros. Las dificultades que usted afrontó también al realizar un texto como este. Es inevitable que haya dificultades en la traducción, eso sabemos, y además una traducción siempre estará inacabada en el sentido de que siempre se piensa, se pudo decir de otra manera. Pero en la traducción especializada, como es nuestro caso, hay que tener pues ese rigor para mantenerse dentro del campo del trabajo, y algo que favorece es que en algunas ocasiones el autor, todavía vigente en ese momento, digamos, tuvimos comunicación con ellos para aclarar los términos y entonces eso enriquece mucho una traducción. De manera que esas que uno llama dificultades al final se convierten más bien en un aporte más al tema. Pero por supuesto que se conserva toda la originalidad, eso es lo que en traducción se llama la fidelidad, ¿no? Que se exprese el mismo concepto del texto original, que logre llegar a la lengua segunda con las mismas características. Bueno, y precisamente en uno de los capítulos se aborda la hipótesis del cortocircuito en la lectura en inglés como segunda lengua. ¿Qué nos podrías hablar acerca de esto? Sí, porque el estar expuesto a una lengua extranjera, en este caso, este artículo del profesor Clark de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, se refiere a la situación de los estudiantes cuando están aprendiendo una segunda lengua, llamada L2, y la interferencia que puede presentarse en la comprensión. Eso sucede en cualquier situación de aprendizaje de lengua extranjera. Está presente la lengua 1 o la lengua materna y en la comprensión de la segunda lengua se presenta esa interferencia. Eso él llama el cortocircuito. Es un estudio pues realizado con todo el rigor. Allí él presenta una serie de datos, encuestas sobre la situación de estos muchachos en el momento de comprender los conceptos en la lengua extranjera. Ese concepto del cortocircuito o de la interferencia se puede complementar con otro concepto que también está en otro de los artículos y tiene que ver con la experiencia del lector, que son los principios básicos en cualquier proceso de lectura. Es decir, cuando uno lee algo no es que esté totalmente ajeno, no es que sea ignorante 100% del tema. Cada lector posee un conocimiento X sobre el tema, ¿no? Lo que ya sabe y lo que está por aprender. Es también el principio del aprendizaje.
¿qué es saber leer? Eso es como un poco difícil de responder en una sola frase, ¿verdad? Eso es como si esas preguntas sin respuesta, pero digamos que es el objetivo y lo que se plantean no solo los profesores, sino cualquier individuo que quiera mejorar su nivel de conocimiento, su cultura general y en fin. Yo creo que sobre todo en este tiempo es muy difícil dar una sola respuesta si no tenemos en cuenta los diversos tipos de lectura y especialmente de soportes, es decir, de textos, porque es que no debe hablarse solo del texto escrito. De pronto es al que más se recurre, pero estamos en una época completamente audiovisual, tecnológica, de manera que, y eso ya lo sabemos todos, los niños desde pequeños están aprendiendo a leer lo audiovisual, las tecnologías, se lee de manera más rápida, tal vez ahora a través del internet, de todo el sistema cibernético, y entonces hay diferentes clases de lectura, pero quizás el sentido o la esencia del término sí será saber leer, es recibir y saber asimilar, lograr asimilar ese conocimiento proveniente del exterior, en cualquier formato, cómo lo integra a su propia experiencia. Vuelvo al punto del lector. Para hablar de la lectura, naturalmente que hay que hablar del lector y de su actitud, que siempre se espera que sea una actitud dinámica y, como lo llama Humberto Eco, una situación o una actitud de colaboración. El lector no es un ser pasivo, el lector va construyendo sentido a medida que avanza en la lectura. Hay una bonita frase de Eco en que dice: el principio de cooperación del lector consiste en lo siguiente: leer no es un acto neutral, pues entre el lector y texto se establecen una serie de relaciones complejas y de estrategias singulares que muchas veces modifican sensiblemente la naturaleza misma del escrito original. Por tanto, hay tantas lecturas como lectores, ¿no? Cada uno a su manera.